Vamos a resolver este, que es una ecuación diferencial de segundo orden. Está igualado a 4x elevado al cuadrado. Voy a escribir, sería y' por la parte de acá. Sería y' más, 3y'. en este caso, más 3y', ¿va? 3y' más Ahí sí. 2y igual a 4x cuadrado. 4 por x elevado al cuadrado. Ya está. Tenemos esta ecuación diferencial, la cual hay que resolver por coeficientes indeterminados. Cuando hablamos de coeficientes indeterminados, estamos hablando de que tenemos que utilizar operadores anuladores. Los ejercicios anteriores que ustedes estaban viendo, o bueno, ahí están en los videos, todas las ecuaciones están igualadas a cero. Entonces yo únicamente resolvía esta parte de la ecuación diferencial. Pero como ahora van a estar igualados, por ejemplo, a 4x cuadrado, puede estar igualado a seno, puede estar igualado a x cuadrado por e a la x por el seno de 20x, por ejemplo, y ya está. Esa acción lo convierte automáticamente en una ecuación diferencial de coeficientes indeterminados. El primer método se llama operador anulador. Existe otro método que es el método de superposición y otro método que es el de variación de parámetros. En este caso vamos a ver el de operador anulador para posteriormente pasar a variación de parámetros. Ya está. ¿Qué es el paso número 1? El paso número 1 consiste en calcular la solución YC. ¿Okay? Calcular la solución YC. Y para calcular la solución YC, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues dentro del paso 1 voy a escribir paso 1.1, por poner un ejemplo. ¿Por qué lo estoy escribiendo nuevamente los pasos? Porque me dijeron que no han visto todavía los videos, ¿va? Entonces, vamos a escribir aquí, resolver la ecuación diferencial, o bueno, el lado, vayan escribiendo aquí, izquierdo de la ecuación diferencial por el método de coeficientes constantes. ¿Okay? Resolver el lado izquierdo de la ecuación diferencial por el método de coeficientes constantes. Cuando me dice que lo tengo que resolver por el método de coeficientes constantes, ¿qué quiere decir? Que la ecuación diferencial, esto de aquí, yo lo voy a igualar a ¿cuánto? Yo lo voy a igualar a 0, de momento. Hasta ahí estamos bien. Y ahora, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Pues simplemente voy a escribir paso, por ejemplo, 1.1.1, que es convertir las derivadas en m. Hasta ahí estamos bien. Por ejemplo, si aquí tengo la segunda derivada, yo aquí voy a escribir m elevado al ¿qué? M elevado al cuadrado. Hasta ahí estamos bien. Si aquí tengo la primera derivada, entonces yo aquí voy a escribir 3 por m únicamente. Entonces escribo más 3 multiplicado por m. ¿Más cuánto? En la parte de aquí, como simplemente es una función de y y no es ni derivada ni nada de eso, entonces yo acá no lo voy a representar como m, porque las m me está diciendo en la parte de aquí, dice, convertir las derivadas en m. Como esta y no es ninguna m, no es ninguna derivada, entonces simplemente lo voy a dejar sin sustituirla por m. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más voy a escribir el 2 y lo voy a igualar ¿a cuánto? Lo voy a igualar a 0. Ahora, ¿qué paso sigue? El siguiente paso en este método de coeficientes constantes, que sería, vamos a llamarlo como paso 1.1.2, por ejemplo, que sería factorizar y calcular las raíces de, en este caso, de m. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí está, voy llevándole poco a poquito. Para factorizar y calcular las raíces es bien fácil, ¿no? Esta es una ecuación de qué grado, de segundo grado. ¿Qué método de factorización es de segundo grado? Está la factorización directa o está la factorización por fórmula general. Dos números que sumados te den 3 y que multiplicados te den ¿cuánto? 2. ¿Qué números serían?
2 más 1, 3. 2 por 1, 2. Ya está, eso sí es fácil, ¿no? Entonces aquí la factorización me quedaría m más 2 multiplicado por cuánto, por m más cuánto, por m más 1, y esto va a ser igual a 0. Ya lo factorizamos. Ahora hay que calcular las raíces de m. Entonces, para calcular las raíces de m, yo voy a tener que, por ejemplo, esto de aquí lo voy a escribir aparte, como aparte de esta manera. M más 2, lo voy a llamar como M1. Y esto lo voy a igualar a ¿cuánto? A 0. Del mismo modo voy a hacer con el M más 1. El M más 1 lo voy a escribir por acá y también lo voy a igualar a 0. Si a este M yo lo llamé como M1, esto yo lo voy a llamar como M ¿qué? Como M2. Recordar que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan la fórmula general, escriben un ¿qué? Un más ¿qué? Más menos. Porque vas a tener, si tienes una ecuación de segundo grado, quiere decir que toca el eje de las ordenadas, ¿cuántas veces? 2 veces. En el caso de que las raíces de X sean números reales. Si son imaginarios, pues quedaría como alfa más beta por quién, más beta por i. ¿Ok? Cuando son totalmente imaginarios. Es algo básico de álgebra, ¿no? En este caso de factorizaciones o de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Ya está. Entonces aquí tenemos que M1 es igual a M1 más 2 es igual a 0, M2, perdón, más 1 es igual a 0. De aquí, por ejemplo, este está positivo, lo pasamos negativo de este lado. Entonces tenemos que M subíndice 1 va a ser igual a ¿cuánto? A menos que, a menos 2. Y del otro lado tenemos que M2 va a ser igual a ¿cuánto? Este está positivo, lo pasamos negativo. Ya está. Ya tenemos las raíces de M1 y M2. Entonces, paso 3. ¿Qué sería el paso número 3? Voy a ir bajando poco a poco. Paso sería, dentro de ahí, 1.1.3, ¿no? Ya está. ¿Qué sería? Reemplazar los valores de M en, por ejemplo, en la solución general. Pero vean, ¿son raíces iguales o raíces diferentes? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué valor tiene M1? M1 tiene valor de menos 2 y M2 tiene valor de menos 1. ¿Son iguales las raíces? No. No son iguales. Uno es menos 2 y otro es menos 1. Uno es más negativo que otro. Así estamos bien. Entonces quiere decir que tiene raíces completamente diferentes. Y cuando tenemos raíces completamente diferentes, la solución, ahora yo lo voy a llamar como solución YC, que va a ser igual a ¿cuánto? Que va a ser igual a, vamos a escribirlo como C1, vamos a ponerle minúscula C1, o sea, la constante 1 por Euler elevado a la M subíndice 1, ojalá, M elevado a la M, Euler elevado a la M, subíndice 1, no me deja ponerle parte de aquí, a ver, M subíndice 1 multiplicado por ¿cuánto? Por X, ahí está. Ahí está, M1 multiplicado por X, más ahora sería, esto de aquí, como son completamente diferentes, entonces voy a escribir ahora la constante número que, número 2 multiplicado por Euler, ahora elevado a la M que, a la M2 multiplicado por ¿quién? Por X. Por X. Esta sería la solución general de ese tipo de ecuaciones diferenciales. Recordar que hay 3 casos. Caso número 1, factores, raíces iguales. Caso número 2, raíces reales diferentes. Caso número 3, raíces reales conjugadas. Perdón, raíces imaginarias conjugadas. Así estamos bien, que es igual a ¿cuánto? Alfa más beta por i. Así estamos bien, que es cuando los valores de X no pasan por el eje ordenado, en este eje ordenado, el eje de las X. Así estamos bien. Quiere decir que son raíces imaginarias. Entonces, vamos viendo en la parte de aquí. Voy a borrar esto. Entonces, como ya tenemos los valores de m, pues simplemente escribimos esta solución. Ahí está. ¿Cuánto vale M1? M1 vale menos 2, ahí está, menos 2 por X. ¿Y cuánto vale M2? Pues M2 vale menos 1. Ya está. Ya calculamos la solución general de la ecuación diferencial en este caso. Ahora la vamos a llamar solución YC. Hasta ahí estamos bien. Este es el paso inicial con el cual nosotros comenzamos. Ahora sí, ya sigue el paso número que
el paso 2. ¿Okay? El paso 2, que es calcular el operador anulador de la ecuación diferencial. Ya está, de la ecuación diferencial. Nosotros tenemos que la ecuación diferencial es esto de aquí, ¿no? Esta de acá, esta es nuestra ecuación diferencial. Ok, este de aquí. Este de aquí es nuestra ecuación diferencial. Aquí estamos bien. Entonces, como esto de aquí es nuestra ecuación diferencial, yo voy a buscar un operador anulador que anule esta función. Esto de aquí de igual manera lo voy a sustituir por d. Hasta ahí estamos bien. Calcular el operador anulador de la ecuación diferencial. En este caso, por ejemplo, recordar que aquí sería x elevado a la ¿cuánto? A la n menos ¿qué? A la n menos 1. Entonces, en esta parte de aquí, ¿cuánto vale n? N es igual a ¿cuánto? N es igual a 2. Entonces, yo voy a tener, o voy en, n menos 1 es igual a ¿cuánto? A 2. Entonces, yo voy a tener que n menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2. Por lo tanto, si este está negativo, del otro lado pasa positivo. Por lo tanto, voy a tener que n va a ser igual a ¿cuánto? A 3. Recordar que en su formulario escribí, ¿se acuerdan del primer operador anulador que acaban de escribir? Les dice d a la que d elevado a la n, ¿o no? Entonces, el operador anulador que va a anular a toda esta función matemática sería ¿cuánto? D elevado a la que? Elevado a la n. ¿Cuánto vale n? En este caso sería que 3. Entonces, ahora la ecuación diferencial nos quedaría de la siguiente manera. Aquí vamos a escribir lo mismo en la parte de aquí, pero ahora va a estar igualado a ¿cuánto? A d elevado al qué? A d elevado, perdón, va a estar igualado a d elevado al cubo. ¿Lo ve? Ya está, ¿sí? Ahora, paso número 3. Paso 3. Sustituir la ecuación diferencial, sustituir la ecuación diferencial, o bueno, sustituir por D, sustituir por D de la ecuación diferencial, ¿sí? Sustituir por D las derivadas de la ecuación diferencial e igualarlo a 0. ¿Ok? Primero vamos a hacer esto. Y después les pongo otro paso por ahí. Ya está. Entonces, aquí el operador anulador es este de aquí. ¿Okay? Le voy a escribir en paréntesis operador anulador. ¿Okay? Ya está. Sustituir por D las derivadas de la ecuación diferencial e igualarlo a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí tengo una derivada de D elevado al ¿qué? D elevado al cuadrado más ¿cuánto? 3 por D más ¿cuánto? Más 2, que va a ser igual a ¿cuánto? A D elevado al ¿qué? D elevado al cubo. ¿Lo ve? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, factorizamos estas partes de aquí y esta D, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a multiplicar por el lado ¿qué? Por el lado izquierdo. Entonces, aquí me quedaría como que como d elevado al que d, perdón, d elevado al cubo, d elevado al cubo, multiplicado, esta parte de aquí ya lo habíamos factorizado, ¿no? Nos quedaba como ¿cuánto? Nos quedaba como d más ¿cuánto? Más 2, ¿por cuánto? Por d más ¿cuánto? Por d más 1, y esto era igualado a ¿cuánto? Desactivé el bloque numérico. Más 1, igualado a ¿cuánto? Igualado a 0. Hasta ahí estamos bien. ¿Ya lo ve? Esta parte de aquí lo mandé de este lado. Lo mandé multiplicando. Hasta ahí estamos bien. Solo aplica en estos casos. ¿Sí? No quiere decir que si está aquí positivo lo voy a mandar multiplicando. No, no es nada de eso. ¿Okay?
De esta manera se acomoda. Entonces, y aquí tenemos lo siguiente, que aquí me quedaría de la siguiente manera. Ahora, voy a llamarle paso 4. Paso 4. Calcular Profe, ahí falta un 2, ¿da? las... ¿Mande? En el Ah, sí, D cierto, elevado me a la faltan 3. 2. Ahí está, falta el 2, ¿va? ¿Cuál? ¿Este de acá? No, era el otro 2. De los dos. Ah, ese 2. Sí, sí, sí. Calcular las raíces de... Calcular las raíces de D y obtener la solución YP. Ahora se va a llamar solución YP. La solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales es igual a YC más YP. Por eso tenemos una solución que se llama YC y otra que se llama YP. Si se dan cuenta, está bien sencillito. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí tenemos D al cubo igualado a ¿cuánto? No, multiplicado por D más 2, ¿por cuánto? Por D más 1. Entonces aquí voy a tener que D elevado al cubo va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Después tenemos de este lado que D más 2, en la parte de aquí, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. Y después voy a tener que D más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Lo ven? Ya está. De aquí tenemos que, por ejemplo, como D al cubo es igual a ¿cuánto? A D multiplicado por ¿quién? Por D multiplicado por ¿cuánto? Por D, ¿sí o no? ¿Igualados a cuánto? ¿Igualados a 0 o no? Yo aquí voy a tener lo siguiente, que si este está positivo, del otro lado pasa que negativo. Entonces aquí voy a tener que esta D va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2. El otro, este que está positivo lo mando negativo. Entonces aquí me quedaría como D que va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Y aquí obtenemos lo siguiente, que esta parte de aquí sería ¿quién? D1, el otro sería D2 multiplicado por D que por D3, que sería cada uno es iguales a ¿cuánto? Iguales a 0. Y esta parte de aquí, ¿a cuánto sería igual? Pues sería igual a lo siguiente. Ahí está. Este de aquí sería ¿cuánto? Si aquí ya tengo D3, este sería de qué? De 4. Y este sería de qué? De 5. Ya tengo las raíces. Hasta ahí estamos bien. Entonces, tengo la raíz de 1, de 2, de 3, que son iguales a 0. Las de 4 y las de 5, que son raíces totalmente diferentes. Raíces iguales, raíces que diferentes. Entonces, la solución YP va a ser igual a ¿cuánto? La solución YP va a ser igual a lo siguiente. Primero, las raíces que son completamente iguales, que sería de 1, de 2, de 3. C1, ¿mande? C1 por Euler elevado a la M, a ver, C subíndice 1 por E elevado a la M a la E1 por X, pero no me acabo de escribir bien E1, voy a copiarlo de acá, aquí de aquí, ahí está, a la M1 por X, más ¿cuánto? Más C subíndice 2, aquí ya sería por X, por Euler elevado a la que a la M, en este caso sería M2 por X, más ¿cuánto? Más, por ejemplo, C subíndice 3, ¿por quién? Por X elevado al cuadrado multiplicado por Euler elevado a la que, a la M que, a la M3. ¿Aquí estamos bien? Como las primeras partes son raíces completamente iguales, mi solución general por parte de aquí quedaría de esta manera. Si se van dando cuenta, va incrementando el valor de la X. Empezamos aquí sin una X, después sería X al cuadrado, cuando son raíces completamente iguales. Ahora, en este caso vamos a escribir más, ahora siguen las raíces completamente diferentes, que son estos aquí, el D4 y el D5.
Entonces aquí voy a escribir más C4 multiplicado por ¿quién? Por Euler elevado a la ¿cuánto? A la M que, en este caso, a la M4 multiplicado por X más ¿cuánto? C subíndice 5 multiplicado por Euler elevado a la que sería elevado a la M que, a la M5. Pero recordar que como nosotros estamos manejando las Ds, esto de aquí, en lugar de escribir M's, ¿qué serían? D. Ds. Ahí estamos bien. En lugar de escribir las M, serían las D. Muy bien. Nada más para que lo tengan ahí. Entonces tenemos que la solución YP va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿cuánto? Escribimos. Voy a escribir toda esta ecuación en la parte de aquí, pero antes le voy a cambiar de una vez las Ds para que no se confundan mucho en la parte de aquí. D1, D2, D3, D4 y acá está D5. Ahí está. Ahora sí voy a hacer el acto de la... Ahí está. Tenemos que S1 por E a la D1. ¿Cuánto vale D1? D1 es igual a ¿cuánto? ¿A 0 o no? ¿Cuánto vale D2? 0. ¿Cuánto vale D3? 0. ¿Y D4? Menos 2. ¿Y D5 cuánto vale? Menos 1. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que YP o la solución Y subíndice P va a ser igual a ¿cuánto? Vean, todo número elevado, o bien, este de aquí, voy a ponerle en color rojo, 0 por X, ¿cuánto les da? 0, ¿no? 0. Euler a la 0 es igual a ¿cuánto? A 1. 0 por X, 0. Euler a la 0 es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ok? Euler a la 0 por X, 0 por X, 0. Euler a la 0 es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Recordar que, por ejemplo, matemáticas básicas, cualquier valor A elevado al exponente de 0 va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Esto de aquí va a ser igual a 1. ¿Ok? Cualquier valor. Por esa razón aquí estamos eliminando esta parte de aquí y le quedaría 1. Entonces 1, pues escribimos en la parte de aquí, nada más me quedaría C subíndice 1 más ¿cuánto? C subíndice 2 multiplicado por ¿quién? Por X más ¿cuánto? Más C subíndice 3 multiplicado por X elevado al ¿qué? Por X elevado al cuadrado. ¿Ok? Más ¿cuánto? Más, obviamente, lo que ya teníamos en la parte de donde, de acá. ¿Okay? Que es C4 por E a la menos 2X más C5 por Euler elevado a la menos 1 por X únicamente sería menos X. Y si se dan cuenta, ya calculamos la solución que la solución YP. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chavos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todavía nos falta como la mitad del procedimiento, chavos. Ok. Estamos bien. Ay, imagínense si le hubiera enseñado el método. Si le hubiera enseñado el método del payaso, hombre. Más 4 horitas ahí en pleno. Vamos a Acabamos estresados. Bueno. Entonces tenemos ahí ya la solución YP. Podemos pasar al siguiente paso, que es el paso número, no, paso 5, ¿no? Paso 5. Paso 5, que consiste en eliminar los términos semejantes de la solución YC en YP. Ahí está. Eliminar los términos semejantes de la solución YC en YP. Hasta ahí estamos bien. Es lo que yo voy a realizar por la parte de aquí. Muy bien. ¿Cuál es la solución YP? Esta es la solución YP. ¿Y cuál es mi solución YC? Mi solución YC, ¿en dónde está? Está Por aquí en debe paso estar. 1.1.3. 1.1.3, ¿va? ¿Dónde está? Sí. Aquí está. Esta es la solución YC.
Venimos, lo pegamos en la parte de aquí. Menos 1 por X, nada más quedaría menos X. ¿Cuál es la solución YP? Este de acá. Ahí está. Les dice, eliminar términos semejantes de la solución YC en YP. ¿Cuáles son los términos semejantes que hay en YC? Que se parezcan en YP. Por ejemplo, aquí dice C1 por Euler a la menos 2X. Aquí dice C4 por Euler a la menos 2X. Las constantes no importan tanto, ¿ok? Mientras diga constantes, quiere decir cualquier tipo de número. Recuerda que una constante por otra constante te va a dar igual a otra que a otra constante, ¿no? Entonces, esto se parece ¿en quién? En YC. Esto también se parece ¿en quién? En YC, ¿yo lo ven? C2 por Euler a la menos X. Aquí tenemos C5 por Euler elevado a la menos ¿qué? A la menos X. Entonces, estos términos semejantes, yo los voy a eliminar. De tal manera que ahora me queda únicamente que YP va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a únicamente la constante C a C subíndice 1 más C2 por X más C3 por X elevado al cuadrado. Aquí ya podemos pasar al paso al número 6, que es derivar la solución YP, derivar la solución YP hasta el orden de la ecuación diferencial. ¿Ok? Derivar la solución YP hasta el orden de la ecuación diferencial. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? ¿De qué orden es la ecuación diferencial, muchachos? De orden 2. ¿Sí? ¿Mande? De '2. De orden 2, excelente. Es de orden 2, excelente. Entonces, como la ecuación diferencial es de orden 2, aquí tenemos y prima. Ah, pues no tengo conectado el cable de Ethernet, sí, sí. Se le conecta. Entonces, como la ecuación diferencial es de segundo orden, yo voy a derivar mi solución YP, ¿cuántas veces? 2 veces, porque es el orden de la ecuación diferencial. Entonces, aquí escribimos nuevamente YP, ahí está. Antes de continuar, voy a escribir un pequeño paréntesis en la parte de aquí. Y escribimos, reemplazar las constantes por las primeras letras del abecedario. Ahí está. Entonces, si me dice eso, aquí me quedaría como que YP va a ser igual a ¿cuánto? YP va a ser igual a ¿cuánto? Primero, esta es una constante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Empezar por las letras del abecedario. Entonces escribo primero A más ¿cuánto? Más B multiplicado por ¿cuánto? Por X más ¿cuánto? Más C multiplicado por ¿quién? Por X elevado al ¿qué? Al cuadrado. ¿Lo vieron? Ya está, así de fácil. Ahora ya empezamos a derivar. Escribimos que Y prima de ¿quién? De P va a ser igual a ¿cuánto? Derivada de una constante 0. Derivada de B por X me daría únicamente ¿cuánto? X. Únicamente B. 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 ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Derivada de C por X al cuadrado me quedaría más ¿cuánto? Más 2 multiplicado 2C. por ¿quién? Por C multiplicado por ¿quién? Por X o no. Por Si X. volvemos a derivar me quedaría Y prima de ¿quién? De P. Va a ser igual. Aquí está muy separado. Lo voy a escribir YP. De subíndice P. Ahí está. Va a ser igual, en este caso, derivada de una constante sería 0, derivada de 2 por C por X, únicamente me quedaría 2 que 2C. 2C únicamente. Ya está. Ya tenemos ahí el paso número 6. De hecho, no voy a acabar. Bueno, paso número 6. Sería paso número 7. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues algo muy fácil. Sustituir las derivadas obtenidas
sustituir las derivadas obtenidas de la solución. Sustituir las derivadas obtenidas al derivar la solución y subíndice P en la ecuación diferencial. ¿Hasta ahí estamos bien? En la ecuación diferencial. Ahí está. Paso 7. Sustituir las derivadas obtenidas al derivar la solución YP. ¿En dónde? En la ecuación diferencial. ¿Cuáles son las derivadas que obtuvimos? Y' de P o YP o la derivada de YP. La primera derivada sería igual a B más 2C por X. La segunda derivada de ¿quién? De YP sería igual a ¿cuánto? A 2C. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a sustituir en la ecuación diferencial, que es la que nosotros teníamos o tenemos originalmente, que es esto de dónde? De acá. Hasta ahí estamos bien. Escribimos entonces. Aquí tenemos la ecuación diferencial. ¿Cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada tiene un valor de ¿cuánto? De 2, ¿qué? 2C. Entonces aquí voy a escribir 2 multiplicado por ¿quién? 2 multiplicado por C. ¿Más cuánto? Más 3 multiplicado por ¿cuánto? Por la primera derivada. ¿Cuánto vale la primera derivada? La primera derivada les dice que es B más 2 por C, ¿por quién? Por X. Por X. Ahí está. Y esto va a ser igual, perdón. ¿Cuánto les dice? ¿Más cuánto? Más 2 multiplicado por Y. Entonces aquí voy a escribir más 2 multiplicado por ¿quién? Por Y. ¿Y cuánto vale Y? En este caso Y sería todo este valor en la parte de aquí. Ahí está. Muy bien. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 4 multiplicado por X elevado a ¿qué? Elevado al cuadrado. Ya está. Aquí todavía vamos a simplificar. Simplificando, se obtiene, aquí quedaría como 2C nuevamente, 2C, más ¿cuánto? 3 multiplicado por B, te quedaría ¿cuánto? 3B. 3B. Luego tenemos que es más por más 3 por 2CX, te quedaría más 6 multiplicado por C, multiplicado por quién? Por X, ¿no? Más ¿cuánto? 2 por A, pues aquí te quedaría 2 que 2A. ¿Más cuánto? Más por más 2 por BX, 2 que 2B multiplicado por X. Después tenemos que es más por más, aquí me quedaría como que, como más. 2 multiplicado por C por X al cuadrado me quedaría 2 por C multiplicado por X elevado al ¿qué? ¿Qué está pasando? Conexión perdida, pero si tengo mucho internet todavía. Bueno, ahí está. 2 por C elevado al ¿qué? Ahí está, ya me deja editar. ¿Por qué? Acceso a internet. Bueno, 2C, ¿no? 2C multiplicado por X elevado al ¿qué? Al cuadrado, que va a ser igual a ¿cuánto? Aquí tendríamos 4X cuadrado, ¿no? 4X cuadrado. Ahora únicamente es paso número ¿qué? Paso número 8, ¿no? Paso 8, que es calcular el valor de las constantes A, B, C, ¿ok? A, B, C, etcétera. ¿Hasta ahí estamos bien? En este caso nada más nos dio A, B, C. Pueden darnos A, B, C, D, E, F, G. Pueden darnos más todavía. En este caso, pues vamos a factorizar primero esto de aquí. ¿Cómo lo vamos a factorizar? De la siguiente manera. Ya son 7:30. Primero, todos los que multiplican a X elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que multiplica a X elevado al cuadrado? 12. El 2C nada más, ¿no? Sería 2C nada más. ¿Hay otro que multiplique a 2C a X cuadrado? No, ¿verdad? Ahora vamos a factorizar las Profe, X. Mande. Ahí sería 4X cuadrada. O sería ¿En dónde? X cuadrada, en la que está apuntando. ¿Aquí? ¿Esto? Sí, no, sí, abajo. Acá. No. Sí. No, esto es de este lado, nada más, de este lado. Calcular el valor de las constantes y para ello tenemos que factorizar de este lado de la ecuación, nada más.
Ahorita vamos a sacar un sistema de ecuaciones en dado caso, ¿no? Aquí tenemos que factorizar ahora todas las X. Todo lo que multiplica a X, ¿cuál es? 2B, 6 y 2B. 6C, ¿va? Ujú. Entonces aquí lo vamos a escribir más 6C, ya está. Ahora, todo lo que multiplica, bueno, serían los términos ya independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Tenemos 2A, 2 3B y y 13. y 2C, perdón. Aquí voy a 12. escribir más 2A más 3B más 2C, ¿ok? Que va a ser igual a ¿cuánto? A 4 multiplicado por X elevado al cuadrado. Ahora ya podemos sacar nuestro sistema de ecuaciones. Muy bien. Entonces, aquí nada más tenemos que, por ejemplo, 2 me quedó 2C. Entonces, aquí voy a escribir 2 multiplicado por C, que va a ser igual, lo voy a igualar con el término independiente de este lado de la igualdad. Como de este lado de la igualdad, perdón, ¿qué es lo que multiplica a 12? Lo multiplica x al cuadrado. Entonces lo voy a igualar con el coeficiente de x al cuadrado de este lado de este lado de la igualdad. ¿Cuánto es? 4. Coeficiente de x al cuadrado. Entonces 2 por c va a ser igual a 4. Y tenemos que, por ejemplo, 2b más 6c va a ser igual a ¿cuánto? Como este valor que tenemos en la parte de aquí lo multiplica la x, yo lo voy a igualar con el coeficiente de la x elevado a la primera potencia de este lado de la igualdad. Pero como no tenemos, entonces, ¿qué es lo que yo haría en la parte de aquí? Pues lo tendría que igualar a 0, porque no tenemos x a la primera potencia. Ahora siguen los términos independientes, que son 2a más 3b más 2 que más 2c, que va a ser igual a ¿cuánto? Nuevamente lo tenemos que igualar con el término independiente de este lado de la igualdad. Como no tenemos término independiente, ¿qué quiere decir? Un 1 que no dependa, por ejemplo, de que no lo esté multiplicando la x, que no lo esté multiplicando a otro tipo de función. Entonces, como no tenemos nada de esto, entonces esto va a ser igual a 0. Ahora aquí ya tenemos un pequeño sistema de ecuaciones que hay que resolver para calcular los valores de las constantes. En este caso aquí me quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, esto de aquí ya es bien fácil resolverlo. Ya tenemos aquí casi la respuesta. Tenemos que, por ejemplo, el 2 multiplica al c. Si está multiplicando, pasa que dividiendo de esta manera tendríamos que c va a ser igual a 4. ¿Cuánto? 4 dividido sobre 2, que va a ser igual a ¿cuánto? A c igual a 4 entre 2, simplemente sería que sería 2. Hasta aquí ya calculamos el valor de ¿qué? De c. Ahora, como ya calculamos el valor de c, puedo sustituirlo en la segunda ecuación y calcular el valor de ¿quién? El valor de b. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Escribimos en la parte de aquí, por ejemplo, si sabemos el valor de c, esto está positivo, lo pasamos negativo, me quedaría que 2 multiplicado por b va a ser igual a menos 6 multiplicado por c, y esto va a ser igual a ¿cuánto? 2 multiplica b, está multiplicando, pasaría dividiendo, y escribiríamos menos 6 que multiplica a quién, en este caso c, dividido sobre ¿cuánto? Dividido sobre 2. Reemplazamos el valor de c, entonces tendríamos que b va a ser igual a ¿cuánto? A menos 6 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por c. ¿Cuánto vale c? C tenemos que tiene un valor de 2 y esto lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. 2 entre 2, ¿qué pasa? Pues se van a eliminar y únicamente me quedaría que b sería igual a ¿cuánto? A menos 6 únicamente. Ya está casi totalmente ahí directo. Ahora hay que calcular el valor de quién. Vean, ya tenemos el valor de C y ya tenemos el valor de B. Ya podemos sustituirlo en la tercera ecuación, que es este de aquí, y poder calcular el valor de quién, en este caso, de A. Y ya está, es así de fácil, es así de sencillo. Entonces tenemos que es 2 por A más 3 por B más 2 por C, que va a ser igual a 0. Y lo escribimos por acá. Ahí está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Por ejemplo, como ya conocemos B y C, están positivos los dos, los mando de este lado negativo. Entonces me quedaría 2 multiplicado por A, que va a ser igual a menos 3 multiplicado por B, menos 2 multiplicado por C. Entonces, si el 2, bueno, te quitamos el 2. Lo simplificamos. 2 multiplicado por ¿cuánto? Por A va a ser igual a ¿cuánto? A menos 3 multiplicado por ¿cuánto? Por B. ¿Cuánto vale B? B vale menos 6. Menos ¿cuánto? 2 multiplicado por C. ¿Cuánto vale C? C vale 2.
esto sería igual a 2 multiplicado por ¿quién? Por A, que va a ser igual a ¿cuánto? Menos por menos más, 6 por 3 te quedarían 18, menos por más menos, 2 por 2 menos ¿cuánto? Menos 4. De esta manera tenemos que A va a ser igual a ¿cuánto? 18 menos 4 serían 14 dividido sobre 2, por lo tanto, tenemos que el valor de A va a ser igual a ¿cuánto? 14 entre 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 7, ya está. Entonces ya tenemos los valores. Tenemos que A es igual a 7, tenemos que A es igual a 7, A es igual a 7, aquí. Tenemos que C, bueno, B es igual a ¿cuánto? A menos 6, y tenemos que en este caso C va a ser igual a 4, va a ser igual a 2. Ya tenemos todos esos valores. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Pues pasar al siguiente paso, que sería el paso número, ¿qué sería? Paso número, ya me perdí. Paso número 7, ¿eh? Alanchi, ya casi me acabo el pizarrón aquí. A ver. Vamos para acá, espero no se moleste. Pero me estorba. Paso número, ¿qué hemos dicho? Paso número, a ver, paso número 8. Paso número 8. Ahí está. Sustituir el valor de las en la solución sería, en este caso, y es su índice P, ¿ok? Y ya está. Anteriormente tendríamos calculado por acá la solución YP. ¿Dónde está la solución YP? Aquí está, ¿ok? ¿Qué es esto de aquí? Ya me lo termino. Ahí está. Tenemos la solución YP es igual a todo esto. Entonces, yo voy a tener que Y subíndice P va a ser igual a ¿cuánto? Y subíndice P va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale A? A vale 7. Más B por X. ¿Cuánto vale B? Pues sería menos 6. Más por menos, menos. De una vez sería menos 6 multiplicado por X. ¿Y cuánto vale C? C tiene un valor de 2. Sería más 2 por X elevado al ¿qué? Al cuadrado. Ya está. Entonces, paso número 9. Paso número 9. Ya vamos a la mitad. No, ya voy a ver cabo. Paso número 9 sería en este caso, paso número 9, vamos a escribirlo como calcular la solución general de la forma siguiente. Tenemos que la solución general, ¿por qué le puse? A ver. Tenemos que la solución general va a ser igual a Y igual a la solución Y subíndice C más la solución Y subíndice P. Entonces, como ya tenemos los dos, YC y YP, pues ya terminamos la ecuación diferencial. Entonces, tenemos que Y va a ser igual a ¿cuánto? YC, ¿cuánto vale YC? Por aquí teníamos que, ¿dónde está? Estás escondiendo, te voy a encontrar con que, aquí está, YC. Esto es lo que vale YC. Ahí está. YC, eso es lo que vale YC. Ahora más cuánto. Más YP. Menos 1 por X sería menos X nada más. Más YP. ¿Cuánto vale YP? Acá está. Esto es YP. Ahí está. Entonces, esta parte de aquí es la solución de la ecuación diferencial. Y ya terminé. Bueno, ya terminamos. Si se dan cuenta, está bien sencillito. No tiene mucha... ¿Es mucho procedimiento? Claro que sí, es mucho procedimiento. No se lo niego. Pero pues está bien sencillo. Así se quedaron dos. No había visto. Preguntas hasta aquí. No. Preguntas, dudas que tengan. ¿Qué les pareció? Está medio complicado, ¿ah? O más o menos. Ánimo, está sencillo. Ya cuando lo agarren práctica van a estar ahí nada más. Nada, está sencillo, está sencillo. El método del payaso es lo doble o lo triple que esto, que todo esto. ¿Ok?
Entonces, bueno, yo hasta aquí ya terminé la solución. Ya calculamos la solución general. Esto de aquí es la solución general.